los tipos y vamos a entrar también en las enfermedades infecciosas y su defensa. Definiciones que tenéis que conocer. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar físico, mental y social. No es el antónimo de enfermedad, es decir, tú puedes tener una enfermedad y tener salud, ¿vale? Vamos a poner varios ejemplos en clase, como las personas con síndrome de Down o una persona con una sordera o con una ceguera pueden tener un estado de bienestar físico, mental y social, pero tener una enfermedad que no les permite el correcto funcionamiento de alguno de sus órganos. Por otro lado, una enfermedad es una alteración continuada del organismo que altera su funcionamiento, ¿vale? Si tú tienes una cardiopatía, el corazón no late bien a ritmo, pues tienes un problema que se nota en tu salud y no te permite que tu cuerpo funcione con normalidad. ¿De qué depende la salud? La salud depende de 4 factores principales. Por un lado, de la biología de cada uno, tanto de la información genética, de la herencia de tus padres, como también de tu edad. Hay enfermedades que solo pueden tener los chicos y enfermedades que solo pueden tener las chicas. Es digamos, la parte biológica. Pero como veis, es solo una de los 4 determinantes de la salud. Luego tenemos el medio ambiente. En función de donde vivas, la gente que vive en zonas muy contaminadas tiene más enfermedades cardiopulmonares y cardiovasculares que las personas que viven en ambientes más limpios, por ejemplo. Otro punto clave son los hábitos de vida. La forma de vida, los hábitos de vida saludables, que los vamos a trabajar también en este tema, que es la alimentación, la cantidad del sueño, ir al médico de forma adecuada, practicar deporte, tener el cuerpo en forma, evita que las enfermedades lleguen hasta ti. Y por último, la salud pública, es decir, tener un sistema sanitario como el que tenemos en España, que tienes unos servicios de emergencia, tienes un médico de cabecera que te conoce, especialistas y demás, facilita mantener buena salud. En otros países como Estados Unidos, que todo es de pago, pues es mucho más fácil que las enfermedades infecciosas, por ejemplo, se propaguen. 4 determinantes de la salud. Seguimos con los tipos de una serie de definiciones respecto a la enfermedad. Como hemos dicho, es una alteración física o mental que provoca el mal funcionamiento del cuerpo. Tenemos que diferenciar entre síntomas. Las síntomas son las sensaciones subjetivas. Me duele la cabeza. Te duele la cabeza, lo sabes tú, pero nadie puede comprobar eso. O estoy muy cansado, no cansancio, falta ahí una N. Esas son sensaciones subjetivas, solo las puedes sentir la persona enferma. Pero por otro lado están los signos. Los signos sí que son cambios que se pueden medir, ¿vale? Y son objetivos. Tú puedes tomarte la temperatura y sabes si tienes fiebre o no. Y para saber si tienes fiebre o no, lo que haces es compararlo con lo que conocemos como las constantes vitales, que son el valor de la temperatura, de la tensión, de la cantidad de sales en la sangre que tienes de forma normal. Si eso varía, si hay un cambio en tus constantes vitales, hay un signo de que hay una enfermedad. El diagnóstico lo que hace es usar los signos, también los síntomas, pero en menor medida, y te permite decir qué enfermedad se padece, ¿vale? Y en qué grado está. La diagnosis es una parte de la medicina y el médico diagnosticador más conocido de la historia es House, el de la serie de televisión que no sé si conocéis, por cierto. Y luego en una enfermedad siempre tienes lo vamos a ver también más adelante, una causa que la provoca, la alteración de tu cuerpo. Esa alteración provoca los signos y los síntomas y después se cura. ¿Pero cómo curamos las enfermedades? Por un lado las podemos prevenir con hábitos de vida saludable para que no llegue a ver la causa, y cuando las queremos curar la podemos hacer bien de forma curativa, es decir, matamos a la causa, o bien de forma sintomática, es decir, lo que hacemos es eliminar los síntomas y los signos. Cuando tenemos la gripe no matamos al virus, lo que hacemos es tomar medicinas que alivian los signos y los síntomas. Siempre que hay una enfermedad necesitamos recuperarnos y ese tiempo de recuperación se le llama convalecencia. ¿Vale? Estas definiciones hay que conocerlas. Seguimos con los tipos de enfermedades. Vamos a ver 3 formas de clasificar las enfermedades. Según su duración, tenemos las enfermedades agudas, que son rápidas y duran poco, y luego las enfermedades crónicas, que tienen una manifestación lenta, se desarrollan poco a poco y pueden durar mucho, incluso toda la vida. La miopía, por ejemplo, la vista cansada. Y luego tenemos las enfermedades según su incidencia. Estos términos se están usando mucho estas semanas con el COVID-19. Tenemos endémicas, pandémicas, epidémicas y esporádicas. Las esporádicas son aquellas que afectan a muy poca población. Infarto, pues le puede dar infarto a algún conocido, pero en realidad a muy pocas personas le dan infartos. Luego tenemos las epidémicas, que afectan a muchas personas en un poco periodo de tiempo, que es lo que estamos intentando evitar con el COVID-19, que se convierta en una epidemia.
Y ha habido enfermedades a lo largo de la historia como el cólera o la viruela que han sido verdaderas epidemias que han eliminado un montón de seres humanos. Luego, una vez que ya la epidemia se extiende muchísimo, hablamos de una pandemia, ¿vale? Afecta a muchísimos países. Por ejemplo, el VIH, que empezó, se supone que en África, aunque no está muy determinado, y ahora es una enfermedad que está en todos los países del mundo en mayor o menor medida. Y luego las endémicas son aquellas que solo se desarrollan en una zona muy determinada. Por ejemplo, si vas a la zona tropical de Latinoamérica, sabes que ahí hay posibilidad de cogerle la malaria o en África o en el sudeste asiático, pero no te va a pasar si vas a Suecia, ¿vale? Están localizadas en una zona concreta. Y luego la clasificación principal, que es enfermedades no infecciosas, es decir, no dependen de un organismo que entre en tu cuerpo y sus causas son pues, el envejecimiento, como la vista cansada, un accidente que te rompes una pierna, características de tu ADN, por ejemplo, manchas en la piel y también los hábitos de vida como el tabaquismo que te provocan problemas respiratorios. Algunos ejemplos como los traumatismos, esas enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, de las que hablaremos también, y no se pegan, no se contagian. ¿Vale? Tú tienes Parkinson, no te vas a visitar a tu abuelo que tiene Parkinson y tu abuelo no te va a pegar el Parkinson. Las enfermedades infecciosas, por el contrario, sí que dependen de unos organismos que entran en tu cuerpo y se reproducen en él, que son los patógenos. Y ejemplos conocéis, como la gripe, la varicela o el resfriado, y estas enfermedades sí que se pegan, ¿vale? Sí que pasan de un ser humano a otro. Es decir, si tú te acercas mucho a una persona con gripe o alguien te estornuda encima, probablemente te pase el virus. Las enfermedades infecciosas entonces son las provocadas por patógenos y en su estudio se usa la virulencia, que es la capacidad de esos patógenos de causar daños en nuestro cuerpo. Cuanto más, por ejemplo, se habla de que el COVID-19 tiene mucha capacidad de contagio, pero tiene una poca virulencia, no mata a mucha gente, sin embargo, no hace mucho daño a la gente. Sin embargo, el ébola es de muy poca capacidad de contagio, pero es muy virulento. El 30% de las personas que cogen ébola mueren. Entonces esa es la diferencia de la virulencia. Bueno, nuestro organismo se puede ver invadido por diferentes tipos de seres vivos. Aquí los tenéis, hongos, bacterias, virus y protozoos. Y al reproducirse en nuestro cuerpo provocan las enfermedades infecciosas. Vamos a ir uno por uno. Dentro de los que pueden producirnos daños tenemos los hongos. La mayor parte de los hongos que nos producen enfermedades son unicelulares y se alimentan de nuestros tejidos. Suelen ser muy contagiosos tanto de forma directa como de forma indirecta a través de superficies, muy típico en las duchas de los baños. Y algunos ejemplos son el pie de atleta, esto de aquí que se te agrieta porque esto es un hongo que tienes metido dentro de la dermis y se va comiendo tus tejidos. La tiña que causa la caída del pelo y es un daño en la piel también. Y la candidiasis, que hemos hablado de ella, que es una enfermedad, un hongo que está normalmente en la vagina y cuando hay una bajada de defensas se extiende demasiado y provoca picores. Luego tenemos los protozoos. La enfermedad infecciosa que más personas mata en el mundo es la malaria. Y esta está producida por un protozoo que es el Plasmodium, que lo transmite un mosquito, que es el mosquito Haemophilus. Entonces aquí se ve muy claro, el mosquito no está enfermo, no lo sabe, pero él al picarnos nos mete este protozoo que se expande por el linfático, por el circulatorio sanguíneo y se expande por el cuerpo y puede ser muy peligrosa. Luego tenemos el latosoplasmosis, que se adquiere cuando se comen alimentos contaminados, y la ameba, que pasa cuando bebes agua no potabilizada, que no tiene cloro. Entonces está este protozoo que es bastante grande y si se aloja en tu hígado o en tu páncreas te puede causar verdaderos problemas. Seguimos con las bacterias. Las bacterias nos infectan o bien a través de heridas, una enfermedad como el tétanos, cuando te cortas con algún hierro oxidado. Vosotros estáis recién vacunados, pero yo tuve un accidente yo cuando tenía 25 años y me repitieron el tétanos y causaba rigidez muscular involuntaria. Por eso está este cuadro del Renacimiento en el que se ve a una persona tan tensa por el tétanos. Luego el comer alimentos contaminados, la salmonelosis, la típica mayonesa de los bares o las tortillas de patata, el huevo. Hay que tener cuidado porque cuando pasa mucho tiempo sin una buena conservación se produce la salmonelosis. Inhalar aire contaminado como la neumonía, se introducen unas bacterias en nuestros alvéolos pulmonares y los atrofian, y puede entrar también en las mucosas como la difteria. Y los últimos, los virus, que son una especie, una cosa que está entre lo vivo y lo inerte, lo conocemos
no sabemos cómo clasificarlo exactamente, están formados por unas proteínas, ¿vale? Esto de aquí no es una membrana plasmática, es una proteína, dentro hay ADN, hay material genético, que puede ser ADN o ARN, y lo que hace un virus es entrar en la célula, mete su ADN dentro de la célula que infecta y pone a la célula a trabajar para él. Entonces la célula solo hace copias del ADN del virus, forma las proteínas de la cápsida del virus y cuando ya hay suficientes virus, ya no puede producir más, pues mata la célula. Y estos que ha creado pues van a infectar a más células. Y ejemplos de enfermedades víricas, pues el COVID-19, que es el que está de moda, el coronavirus de Wuhan, gripe, catarro, sarampión, rubeola, VIH y hepatitis. Vale, la transmisión de enfermedades es el paso de una persona de la enfermedad, del patógeno de una persona enferma a una persona sana. ¿Y cómo puede ser? O bien de forma directa o bien de forma indirecta. De forma directa yo incluyo también tanto el contacto físico como el estornudo, ¿vale? Tanto por el contacto de mucosas, los besos, por eso están ahora diciendo que la gente no se dé besos. Si alguien te estornuda encima, se considera contacto directo. Mientras que la transmisión indirecta no hay un contacto directo con la persona enferma. Hay una serie de estrategias de contagio que se conocen como vectores. El vector puede ser el agua, los objetos inertes, los alimentos o los animales. Por ejemplo, el agua, si bebes un agua que ha bebido una persona que está enferma, si bebes del mismo vaso, en ese agua se quedan los patógenos y te los introduces en tu cuerpo y te provocan la enfermedad. Objetos inertes, hemos hablado antes de las duchas, por ejemplo, pero también pasa si compartes tenedor con una persona que tiene la gripe, entonces es importante lavarlos con agua caliente cuando estás conviviendo con alguien enfermo. Los alimentos, también nos ha hablado de la salmonelosis, con alimentos contaminados, y los animales, como por ejemplo la malaria, que también hemos visto que animales hacen de vector. Ellos llevan la enfermedad, no se enferman, pero no la pasan a los seres humanos. La famosa peste negra de la que tuvo lugar en la Edad Media y en el Renacimiento, la transmitían unas pulgas, que pasaban de las ratas al ser humano, picaban al ser humano y le pasaban la peste. Bueno, que me enrollo. ¿Cómo se defiende nuestro organismo? Vale, los microorganismos se encuentran con el sistema inmunitario. En el sistema inmunitario tenemos dos partes. Una parte innata, responde nuestro sistema inmunitario sin que haya que hacer nada, lo tenemos por sí, o se adquiere, ¿vale? Que para eso están las vacunas, pero también tu sistema inmunitario va aprendiendo a lo largo de la vida. A ver cómo funciona esto. Pues tenemos por un lado la innata, que es algo inespecífico, ¿vale? Siempre combate a todos los patógenos, independientemente de cuál sea. Y pueden ser defensas externas, como la piel, las mucosas que veremos ahora, o la respuesta inflamatoria que la realizan los fagocitos, que son estas células blancas grandes, que son como se ven blancas, pues glóbulos blancos. Vamos con las defensas externas. Tenemos la piel y la mucosa. La piel es prácticamente impermeable. Tenemos todo el rato bacterias en nuestra piel intentando entrar y nuestra piel se cae para que no entre. Y las partes que no están protegidas con la piel, los agujeros de la nariz, la boca, el ano, la apertura vaginal, la apertura uretral, generan una serie de mucus, las orejas, que evitan que entren las bacterias. Luego tenemos las mecánicas, cilios y flagelos. Recordar que la tráquea está llena de cilios que evitan que los patógenos entren en los pulmones. También en la nariz tenemos vello, que evitan la entrada de patógenos. Tenemos también secreciones químicas, las lágrimas evitan la entrada de patógenos en la conjuntiva. La saliva, si os acordáis, tenía la lisocima, que es un antibiótico, entonces que también me evitan o matan a los patógenos. Y por último, nuestros amiga la flora bacteriana, que la tenemos en prácticamente todo el cuerpo. Tenemos bacterias y esas bacterias que se llevan bien con nosotros evitan que entren otras bacterias que nos pueden causar enfermedades. En cuanto a los fagocitos, a la respuesta inflamatoria, tenéis que saber que los fagocitos son un tipo de glóbulos blancos que lo que hacen es que son muy grandes, generan estas estructuras que se llaman pseudópodos y se introducen a las bacterias. Muchas veces los fagocitos matan a las bacterias, pero como cogen tantas bacterias se mueren ellos. Pero vamos, lo vamos a hablar en detalle. ¿Cómo es esto de la respuesta inflamatoria? Cuando te cortas, por ejemplo, te clavas una astilla, en esta astilla siempre las bacterias que tienes en la piel aprovechan para entrar en nuestro cuerpo. Estas bacterias segregan unas sustancias que atraen a los fagocitos. Entonces los fagocitos van a por ellas, a la séptima de caballería, y además se dilatan los vasos sanguíneos, se te pone roja la zona y normalmente se calienta, aumenta la temperatura,
¿Para qué? Para que los fagocitos vayan muy rápido y se alimenten de estas bacterias. Como cogen muchas bacterias, los fagocitos las digieren, pero hay un momento en que ya no pueden digerirlas más y mueren. La muerte de esos fagocitos genera lo conocido como el pus, ¿vale? Cuando una herida no la has lavado, porque si tú cuando tienes esta herida te lavas, también eliminas un montón de patógenos y no te hace falta que reaccionen tantos fagocitos. Pero cuando de forma natural ganas a la posible infección, te genera un poquito de pus y eso es los fagocitos muertos por comerse a los patógenos. Más o menos claro, ¿no? No es muy difícil. Y luego tenemos, hemos dicho, otro tipo de respuesta inmune que es adquirida, ¿vale? Que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y esta sí que es específica. Se la debemos a un tipo de glóbulos blancos que se llaman los linfocitos. Linfocitos, sistema linfático, pues son los que están por el sistema linfático. Y estos glóbulos blancos segregan unas proteínas que se llaman anticuerpos. Y los anticuerpos lo que hacen es marcar a los virus y a las bacterias, ¿vale? Mandan estas... En Eras una vez la vida se ve muy bien, lo pondremos en clase. Mandan estas proteínas para que se junten con los virus y así este virus lo reconoce un fagocito y se lo come. Y así vamos eliminando las infecciones. ¿Qué pasa? Que esto no saben hacerlo los linfocitos desde siempre. Necesitamos la respuesta humoral, que puede ser primaria. La primera vez que un linfocito se encuentra con un virus, va probando con bacterias, con diferentes proteínas, con diferentes anticuerpos, hasta que aprende a matarlo. Lo que nos pasa, por ejemplo, con la gripe, que tenemos una semana en que nuestros glóbulos blancos están aprendiendo cómo matar ese virus y luego la convalecencia de 2 o 3 días de recuperación porque ya los linfocitos hacen su trabajo. ¿Qué pasa? Que si ese mismo año vuelves a tener la gripe, ya probablemente no te pongas malo. ¿Por qué? Porque tus linfocitos saben cómo ganar esa gripe. Entonces evitan que se desarrolle la infección y que la enfermedad se manifieste. Esto es un poco más complicado, lo veremos en clase, pero tampoco es para tanto. Entonces, el desarrollo de las enfermedades tiene lugar en 3 fases. En un primer lugar tenemos la incubación. Llegan los patógenos y empiezan a manifestarse los síntomas. Los primeros días de, uy, me estoy poniendo malo, uy, me noto que que me he cogido la gripe. ¿Por qué? Porque te empiezas a notar cansado, con fiebre, dolor muscular, tos, estornudos, mocos. Luego, cuando ya te sube la fiebre, cuando ya te encuentras realmente mal, es la manifestación de la enfermedad, ¿vale? Y ahí aparecen tanto los signos como los síntomas. Recordad que son la manifestación del daño que causa el patógeno en nuestro cuerpo. Y por último, una vez que ya estás medicado o tu cuerpo ha aprendido a ganar la enfermedad, tienes la convalecencia. Se reduce la cantidad de patógenos y el cuerpo se recupera poco a poco. ¿Qué pasa? Que durante el desarrollo de la enfermedad, en todas las fases puedes pegársela, puedes transmitírsela a otra persona. Así que cuando estamos enfermos, por ejemplo, lo que están insistiendo de no te estornudes en la mano porque luego con la mano tocas un lápiz y el lápiz lo dejas a un compañero que se lo pasa por cerca de la nariz, mal, sino que hay que toser y estornudar en el codo. También se puede haber personas que no tengan síntomas de la enfermedad, pero sí que la transmiten, porque ellos no consiguen mantener a raya al patógeno, pero el patógeno cuando le estornuda sale por la boca y va al que está al lado y le contagia la enfermedad. Y también hay algunas enfermedades, algunos patógenos que están en estado latente. Por ejemplo, es muy común en los labios tener un herpes, ¿vale? Que es un virus que está ahí, no hace ruido, pero cuando te encuentras mal, has tenido mucho estrés o tienes una bajada de defensas por lo que sea, te sale el herpes. Lo vuelves a ganar, pero se sigue quedando un poquito de forma latente para cuando tus defensas estén bajas, volver a aparecer. Y bueno, esto es todo por este primer vídeo. Trabajaremos como siempre en clase y es un tema muy interesante teniendo en cuenta lo que está pasando. Un saludo.